Primero vamos a definir lo que es negligencia. Negligencia viene del latín negligo, que significa descuido, y neglego, que significa dejó pasar. Entonces podemos decir que la negligencia es el descuido por omisión o por la falta de aplicación de lo que es la diligencia. Y cuando nos referimos a diligencia, entonces nos estamos refiriendo al cuidado, al celo, al desvelo, al momento de ejecutar alguna cosa o alguna función. Bien sea que esta omisión sea de forma voluntaria o no, pero siempre va a ser de forma consciente. Entonces, al momento de ocurrir esta omisión de la diligencia, el paciente puede sufrir algún daño. Y este daño puede ser de forma transitoria, de forma permanente o llevar a la muerte del paciente. Continuando, van a haber causas para decir que el médico cometió una negligencia, que puede ser por un mal diagnóstico. ¿Cómo llegamos a un mal diagnóstico? Por un examen físico y clínico deficiente. Esto nos puede llevar a un mal diagnóstico. Una mala interpretación de exámenes de laboratorio, esto nos lleva a un mal diagnóstico. Cuando las personas que no son capacitadas se le delega la responsabilidad de atender a un paciente, nos va a llevar a un mal diagnóstico. Al momento de tener la sospecha de un cáncer, entonces no realizar la biopsia en el momento adecuado. Si esto no se procede de forma adecuada, entonces tendemos que al haber un mal diagnóstico se le receta medicamentos o fármacos al paciente que no son adecuados para su enfermedad de base. El maltrato hacia el paciente. Esto nos lleva a una negligencia médica. Y hay médicos que se niegan a atender a pacientes en caso de emergencia. Y hay médicos que abandonan al enfermo. Te estás poniendo en la posición del paciente, inclusive lo estás diciendo con cierto recelo. Tú vas a estar en ese lugar, en el lugar del médico. No se te olvide eso. Siempre lo vemos así. Ustedes están en un punto como que más hacia el paciente que hacia el médico. Recuerden que nosotros vamos a estar en ese lugar en algún momento, y para eso es esto. Para eso es este seminario. No se me olvide eso. Y bueno, y el abandono del paciente, esto cuenta como una negligencia médica. Otro tipo de negligencia puede ser de las negligencias quirúrgicas. Cuando se olvida el retiro de gasas o algún instrumental quirúrgico, esto cuenta como negligencia médica. Y los errores quirúrgicos que llevan posiblemente a una infección en la cirugía o en el sitio donde se realizó la cirugía. Y puede ser también que ocurra en el paciente equivocado. Otra cosa, nosotros debemos realizar una historia clínica. Y muchas veces, por lo rápido, se omiten pasos. El examen físico lo hacemos de forma deficiente y en las evoluciones cronológicas no se hacen completas. Y esto cuenta como una negligencia. En cuanto a la reclamación de la negligencia médica, primero vamos a establecer que va a estar formada por la demanda. La demanda va a estar formada a su vez por lo que es el demandante, que es la persona la cual está afectada, o puede ser también la persona que represente a esta persona. Y está el demandado, que puede ser el médico negligente, la clínica o algún hospital. Dentro de los elementos del caso vamos a tener que existe un deber legal. Entonces, el médico está comprometido con el paciente de cuidarlo y cumplir el tratamiento adecuado. En segundo lugar, tenemos que el deber fue incumplido. Cuando hay fracaso de este cuidado o de este tratamiento, se toma que ya hay negligencia, pero esto debe venir acompañado de un testigo experto, o muchas veces simplemente de forma obvia notamos o notan que sí hubo un incumplimiento de dicho deber. El incumplimiento causó una lesión, entonces tenemos que al haber una lesión ya hay un delito. Según el Código Penal hay un delito. Esta lesión puede ser de forma transitoria, permanente o puede llevar a la muerte del paciente. Y por lo tanto va a haber un daño. El daño puede ser bien sea físico, emocional o económico. Cuando hay dicho daño, entonces debería haber una compensación por ese daño. Puede ser una compensación económica, pero cuando no hay daño, así haya negligencia, el médico no tiene por qué hacerse responsable. Tenemos que el Código Penal venezolano, en el título 9, el capítulo 1, el artículo 411, entonces me establece que pueden haber sanciones penales al médico cometer alguna negligencia médica que lleve al paciente a lo que es la muerte. Esto es referente a lo que es el homicidio. En el capítulo 2, entonces el artículo 422
se establecen sanciones, bien sea penales o civiles, si el médico comete alguna negligencia médica. Y según el código deontológico, vamos a tener que en el artículo 216, si el médico comete alguna negligencia médica, va a ser sancionado por el Colegio de Médicos y la Federación Médica Venezolana. ¿Qué es la impericia? Del latín y privativo, sin, y peritia, que es pericia. Entonces, la impericia médica es la falta total o parcial de conocimientos técnicos, habilidades o experiencia en el ejercicio de la medicina. Es la carencia, pero de conocimientos mínimos o básicos necesarios para el correcto cumplimiento de la práctica médica. Bien, la impericia puede ser de origen, de olvido y de práctica. De origen, cuando nunca se aprendió. De olvido, cuando se aprendió, se aplicó, pero luego se olvidó. Y de práctica, cuando solo se sabe la teoría. En la impericia médica podemos tener algunos ejemplos, por mencionar, o relaciones. Impericia y las terapéuticas peligrosas. El uso de las terapéuticas peligrosas en algunas afecciones requiere la adecuada capacitación del profesional. En la impericia y la cirugía. Acá, la muerte del paciente o la existencia de algunas secuelas de diversos tipos es causa de responsabilidad médica. Podemos tener acá entonces algunos elementos de valoración como el riesgo operatorio, la oportunidad de la realización, el diagnóstico preoperatorio, la técnica usada sin perjuicio de carácter personal con la propia experiencia del cirujano, y los recaudos propios a la operación, como por ejemplo hospitalización, requisitos preoperatorios como tiempos de coagulación, VDRL, VIH, etc. También la existencia de otras afecciones que pudiera tener el paciente y también la posibilidad de que hayan algunas alteraciones anatómicas, alergias, entre otros. Igualmente los cuidados postoperatorios. La impericia de la anestesiología. Acá pueden ocurrir parálisis, paresia, hasta la muerte del paciente. La mayoría de los problemas que se presentan son por la anestesia raquídea. Entonces, los elementos de valoración acá pueden ser el correcto conocimiento de la anatomía, obtener un conocimiento adecuado de las envolturas medulares, de los anexos, y también el modo de acción de ese anestésico, el sitio de acción donde bloquean los sitios sensitivos. Igualmente los factores que van a regular la anestesia, como por ejemplo el volumen, la rapidez de aplicación, el sitio, la posición del paciente, la disminución de la presión arterial, también cómo influye en los músculos de la respiración, todo ese conjunto de normas. Así como también las complicaciones que puede tener, como la punción de un vaso sanguíneo, el aumento de la presión arterial y también que puede ocurrir una toxicidad, igualmente parálisis. Bien, impericia y error. En cuanto a diagnóstico y tratamiento, como ya hemos venido mencionando anteriormente, en cuanto a diagnóstico, puede ser por un error de apreciación, por ignorancia. Bien, en cuanto a las bases legales, en el ejercicio de la medicina, título 4, capítulo 2 de las sanciones, nos habla del artículo 107 y del artículo 124. Estos artículos, ellos establecen que en los casos donde se compruebe la acción de impericia por parte del profesional de la salud, se le van a aplicar sanciones cuya gravedad va a depender del resultado de las investigaciones por parte de los tribunales disciplinarios del gremio médico. La imprudencia médica se define como una negligencia, un descuido, omisión o falta de aplicación de la ejecución del acto médico. Esto hace referencia a cuando el profesional sanitario hace un acto en forma temeraria, y de esta forma es predecible que puede ser corregido desde un punto de vista objetivo. De tal forma, si se realiza alguna de estas situaciones, podremos estar incurriendo en un delito. La imprudencia médica, a su vez, puede estar relacionada por dos clases: imprudencia temeraria e imprudencia simple. La imprudencia temeraria es aquella que se presenta por una omisión total de una precaución exigible o que se presenta relacionada a que debe adaptarse a un suceso o evento que se encuentre relacionado en un acto médico. De esta forma, ella tiene que ser elemental o rudimentaria, mientras que una imprudencia médica simple es aquella donde consiste en la no adopción de las últimas instancias o exigencias o de las últimas medidas de prudencia durante un acto médico. Relacionada a la prudencia médica,
tenemos múltiples daños que pueden ser causados por distintos ejemplos, como los tenemos aquí. Uno de ellos puede ser el transfundir sangre sin conocer el grupo sanguíneo. Otra puede ser dejar una gasa o un instrumental en la cavidad abdominal. También se encuentra relacionado cuando hay un acto quirúrgico y durante él se realiza algo innecesario, donde puede ser una histerectomía abdominal que se encuentra acompañada por una apendicectomía profiláctica. También se puede estar relacionada a la presentación donde el director de un centro quirúrgico te tolera que el anestesiólogo salga de una intervención quirúrgica en curso para entrar a otro quirófano. Puede estar relacionado también el profesional de enfermería cuando lesiona el nervio ciático y de esta forma no toma las precauciones necesarias. Puede estar también el abandono de la guardia de la emergencia e incluso las infecciones intrahospitalarias, y también está relacionado en eso cuando hay una confusión de identidad o se encuentra relacionado a la historia clínica del paciente. Tribunal Disciplinario de los Colegios Médicos y la competencia de este tribunal. Los siguientes artículos son de la Ley del Ejercicio de la Medicina, capítulo 1. En el capítulo 64 hablan de que cada colegio médico va a tener un tribunal disciplinario. Dicho tribunal disciplinario, sus miembros van a ser distintos a los de la junta directiva de este colegio, pero ambos van a ser elegidos en la misma oportunidad y van a ser regidos tanto en la parte de función como de sus componentes por el estatuto del colegio médico y por el tribunal disciplinario, pero a nivel federal. En el artículo 65 me habla que los tribunales disciplinarios de los colegios médicos conocerán de oficio o en caso de instancia los asuntos que se van a someter a consideración. Deben conocerlo, lo que van a someter a consideración, y a partir de aquí van a decidir sobre los profesionales médicos de acuerdo a su respectiva jurisdicción, si incurrieron o no en la violación de alguna ley o de su reglamento, del estatuto reglamentario o de algún reglamento interno de la Federación de los Colegios Médicos o incluso del Código Deontológico. El artículo 66 ya me habla de cuando puede haber una decisión nula, que es cuando es dictada por el mismo tribunal disciplinario y no hay una constancia en el expediente de que se tomó en cuenta o se consideró todos los descargos sobre el acusado, ya sean de forma oral o de forma escrita, ya por sí mismo del propio acusado o por algún apoderado que él mismo. Normalmente el apoderado es un abogado. Y el artículo 67 ya habla de que contra las decisiones definitivas de este tribunal disciplinario de los colegios se puede apelar, pero a nivel ya de la Federación Médica Venezolana. Tiene que ser dentro de los 5 días hábiles en los que sea notificado esto al propio acusado. La apelación debe ser oída de forma libre y la decisión dictada ya a nivel del tribunal disciplinario de la Federación va a ser inapelable. O el máximo órgano rector de docencia, consulta, consejería en cuanto a lo que refiere en materia de ética médica de la Federación Médica Venezolana. Este tribunal estará compuesto, estará integrado por 5 miembros principales y sus respectivos suplentes. En cuanto a la competencia de este tribunal, según el reglamento, los reglamentos de los tribunales disciplinarios de la Federación Médica Venezolana y de los colegios médicos de la República, en el artículo 4 se establece que los tribunales de la Federación Médica Venezolana y de los colegios médicos de la República son, en el apartado A, los únicos órganos que son creados por la Ley del Ejercicio de la Medicina para juzgar la actividad de los médicos en relación al ejercicio profesional y además de aplicar las sanciones cuando estos hayan incumplido la ley o el Código Deontológico Médico o en su defecto los estatutos, reglamentos y resoluciones correspondientes de la Federación Médica Venezolana. Y por otro lado, en el apartado B, establece que este tribunal disciplinario estará obligado además a vigilar y supervisar el estricto cumplimiento por parte de los médicos de las anteriores normas y que el ejercicio médico, el ejercicio profesional de estos esté enmarcado dentro de lo que dicta la ley. Para ser miembro del Tribunal Disciplinario de la Federación se requiere lo siguiente: cumplir con lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto de la Federación Médica Venezolana, no estar cumpliendo una sentencia condenatoria emanada por un órgano correspondiente, competente de la ley, haber sido miembro principal de un tribunal disciplinario o de un colegio de médicos,
no ser miembro activo de un comité de la Federación Médica Venezolana o de un tribunal disciplinario o colegios médicos de la República, y adicional a esto informar al tribunal disciplinario de su labor anual.